Hola, 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 mis amigos, ¿cómo estamos? Aquí otra vez en uno de los segmentos más bonitos de este canal, Orgullo Cubano, donde ustedes saben que siempre trato de compartir con ustedes a personas ejemplares, personas que nos hacen sentir orgullosas, personas que nos motivan. Y hoy yo estoy trayendo un amigo súper especial para mí, eh, a quien le tengo muchísimo cariño. Una persona dedicada, decidida, enfocada, un hombre motivado por los retos, que no ha parado de perseguir sueños y metas a pesar de los imponderables y las dificultades de la vida. Agudo, ágil, simpático, inteligente, sarcástico, criollo y lo que yo llamo un Juan sin miedo, pero que sobre todas las cosas es extremadamente perseverante y muy trabajador. Y ustedes saben que yo siempre comparto con ustedes ese videíto para dejarles una introducción, porque es muy poco tiempo para mostrar la vida de las personas, pero para que ustedes lo vean en sus diferentes facetas y luego se los presento y aquí viene el video. Bueno, pues aquí con ustedes mi amigo, el doctor Joel Hernández. Cariño. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Yo vengo a disfrutarte. Que los amigos sepan que eres el doctor más sexy de la ciudad. Esos son los ojos de usted, señora. Que los amigos también sepan que tuvimos que interrumpir comenzando porque dijiste mi nombre y que ya sabes que está prohibido. Pero bueno, mira, Joel, doctor Joel, antes de que comencemos esta entrevista, yo te voy a decir algo que ya te lo dice todo el mundo, que eres igualito a ese italiano que maravilloso que está en los medios, que se llama Gianluca Bacci. Te lo dice todo el mundo, ¿no? Todo el mundo en los últimos meses se ha dedicado a recordarme que soy muy parecido al italiano. O Muy bueno, o que el italiano es muy parecido a mí. exacto. Yo no les dije que era agudo. Ahí está, efectivamente. Habrá que ver quién se parece a él. Yo creo que tú a él porque tú eres más joven. Estoy casi convencida. Bueno, vamos a empezar esto para ir aflojando, aflojando tensiones. Primero voy a decirle a los amigos que mi queridísimo amigo, el doctor Hernández, tiene su consulta privada en la ciudad que progresa, en Hialeah. Es médico del Hospital Palmetto, pero también tiene su consulta True Care Medical Center, que está en Hialeah, en la 52 East 5 calle de Hialeah, y yo lo recomiendo. Ustedes saben que yo tuve el COVID y fue mi paño de lágrimas prácticamente porque yo confío muchísimo en él. Pero bueno, para empezar, vamos a hacer primero el cuento. Voy a hacer un cuentecito muy simple de cómo tú y yo nos conocimos hace tantos años. Me gusta ese cuento. ¿Te gusta? Tan sencillo como que tenemos amigos en común y un día él siempre iba a casa de este amigo que nos une, que es una persona que creo que también pasaré por aquí alguna vez. Y bueno, siempre decían, el día que la Tintín, la señora, venga por aquí, pues ustedes van a chocar, porque íbamos a hablar, somos muy apasionados los dos y la gente creía que íbamos a... Él es sarcástico y yo, ustedes saben que soy sutil. Y entonces dicen que una conversación entre nosotros iba a ser, todo el mundo la estaba esperando. Y entonces tú verás que a ti quien te va a ubicar es la señora, le decían a él.
Quien te va a ubicar es la señora. Y bueno, porque él es tremendo, ahí donde ustedes lo ven. Y el día que nos conocimos fue una química instantánea. Fue así, ¿verdad? Exacto. Fue amor a primera vista. Recuerdo de ese día que prácticamente la fiesta o el pequeño get together había sido organizado ya para crear la confrontación entre tú y yo. Llegamos yo llegué primero y yo decía, ¿cuándo llegará la señora? ¿Cuándo llegará la señora? Finalmente llegó y desde que nos vimos por primera vez entablamos una conversación amena, agradable. Me gusta mucho que la persona que converse tenga tema de conversación y ahí siempre recuerdo las palabras del apóstol que decía, arte soy entre las artes y en el monte, monte soy. Y en ese día compartimos tantas cosas que creo que ya desde ahí surgió el amor entre nosotros hasta que llegamos a la conclusión de que no, el amor de nosotros viene de vidas pasadas, ya nos conocíamos de vidas atrás. Así mismo, así mismo. Y también quiero decir, con el mayor de los respetos, que siempre le he dicho que en otra vida él y yo nos vamos a casar y mi esposo lo sabe, que es la mejor parte. Y tu Ya pareja también, para vidas futuras. para vida futura. Bueno, porque es que la química es divina. A ver, mira, yo, eh, yo he escuchado a través de todos los años, tú sabes que uno de los temas que en Miami más se ha tocado es precisamente lo que pasan los médicos cuando llegan, que han estudiado, que han dedicado años enteros a su carrera y luego comienzan en cero. Quizás el sistema empieza a ser un poco hostil porque hay que rivalidad, etcétera, etcétera. Creo que a los médicos les pasa mucho más duro que digamos a un ingeniero o a cualquier otra profesión. Sé que hay programas de ayuda, pero también se necesita de una entereza, de una energía y una perseverancia que a ti te han sobrado. Y, y siendo médico, como casi todos, y lograste ser médico en los Estados Unidos. Lo primero que quiero que nos cuentes fue en qué año llegaste, cómo fueron esos comienzos. Y después te pregunto cómo te impulsas para volver a retomar tu carrera. Pero ¿cómo llegaste y cómo fue ese comienzo? Uh, Llegué en el año 94, en marzo, cuando aún no había ocurrido la avalancha de los balseros. Pero bueno, vine en balsa también, por lo que llegué en un tiempo anterior a Guantánamo, que es prácticamente, como decimos, el rompeaguas de los balseros. Eh, Tuve la dicha de poder llegar a este país, 6 días de travesía en el estrecho de la Florida, y los comienzos siempre son difíciles. Estás enfrentándote a lo desconocido, estás enfrentándote a cosas nuevas, cosas que no conoces. El sistema es totalmente distinto. Por supuesto, han pasado muchos años ya de ese momento, pero me imagino que aunque vayamos evolucionando en lo que es el proceso científico y todo lo demás, siempre la esencia interna del humano va a reaccionar igual. Entonces, en ese momento, para el que recién llega, lo más difícil, lo más complicado es arribar. Una vez que ya estás aquí, depende solamente de cuán importante o cuán determinante sea para ti la decisión que tengas trazada de continuar. Eh, Cuando llegué, desafortunadamente para mí, soy de las pocas personas que no tenía familiares muy cercanos acá, pero bueno, siempre tienes a alguien que te tiende la mano. Pude contar con mis primos, pude contar con personas que me ayudaron y sí le doy gracias a Dios que desde un comienzo, cuando yo le planteé cuáles eran mis aspiraciones, cuáles eran mis sueños, volver a revalidar el título, eh, fueron un apoyo incondicional para mí. No fueron porque conozco amistades mías, conozco personas que están relacionadas conmigo, que han encontrado personas en su camino que lo que han hecho es tratar de mermar
sus ideas o mermar el propósito que traen trazado. Yo tuve personas que lo que hicieron fue nutrir esa ambición, por así decirlo, ¿no? Y ese deseo de seguir adelante y me estimularon mucho para que continuara. En el proceso de reválida del examen, sí consta mucho la capacidad de asimilar, porque no quiero decir la inteligencia, cuesta mucho, es decir, conta mucho la capacidad que tú tengas de revolver a estudiar todas las cosas, pero lo más importante yo considero que es la perseverancia que tú tengas en tus metas. Ese objetivo bien trazado y que tú dices no me voy a salir de esta vía y continúas por ahí tratando siempre de llegar a la meta que tú te propusiste. Yo llegué, gracias a Dios, con una edad relativamente joven. En aquel entonces yo tenía 26 años, iba a cumplir 27. Y mi propósito estaba bien definido. Mi intención, mi deseo era volver a revalidar el título y en eso nos enfocamos. Que hubo tropiezos, que hubo escollos, por supuesto. Llegas a un país en el que te tienes que enfrentar a un idioma nuevo, tienes que trabajar obligatoriamente porque hay que trabajar para poder solventar todos los gastos que uno tiene, pero no es imposible. Hubo personas, amistades mías, que tuvieron la dicha de revalidar antes que yo y habíamos venido en tiempos similares, tuvieron la bendición de que su familia los acogió y los ayudó. Yo me tocó trabajar porque no tenía quien solventara mis necesidades, los gastos normales que tenemos todos los seres humanos, pero le doy gracias a Dios que, bueno, independientemente del tiempo que me haya tomado, quizás un poco más para lo que yo esperaba, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer en el tiempo que Él tenía demarcado para nosotros. Así es, y mucha perseverancia. Me consta que hay que usar mucho la perseverancia para llegar aquí. Eh, en Cuba, ¿tú alguna vez pensaste, bueno, definitivamente pensaste que ibas a estar aquí cuando tomaste esa decisión que demuestra que estabas decidido a todo, pero alguna vez así te pasó por la mente cuando decidiste que te ibas? ¿Tú dudaste o tú sabías que tú ibas a ser médico en los Estados Unidos, que tú lo ibas a lograr? ¿Cómo pasó eso por tu mente? Creo que dudé más que iba a llegar a los Estados Unidos o que iba a venir a los Estados Unidos que el que iba a ser médico. Creo que la vocación por la medicina me es innata. Es la carrera que elegí un día y es la carrera que me gusta y es lo que me gusta hacer. Me gusta disfrutar y compartir con el paciente, me gusta entablar ese lazo de conversación. Desafortunadamente, a veces el tiempo no nos ayuda, no podemos estar más tiempo en el intercambio, pero por mi cabeza nunca pasó la duda de que no lo iba a conseguir. No estaba claro en qué tiempo, pero que lo iba a conseguir estaba bien establecido en mi mente. Yo, tú dices eso y ahora yo estoy hablando con el amigo, no con el médico que nos ha demostrado esa perseverancia y que puede ser motivación para otras personas. Y yo te conozco y de todas las cosas que yo podría decir de ti, que hay cosas muy bonitas que por eso me siento tan afín a ti. Pero una de las cosas que yo aprecio mucho en ti, porque yo creo que es algo que tenemos en común, pero tú lo tienes muy manifiesto, que es el amor propio. Hay personas que a veces se pasan toda la vida, se esmeran en desarrollar la ambición que es buena, la seguridad, la confianza en sí mismo, que yo digo que la confianza en sí mismo es más grande que eso que dice la psicología moderna de que tenemos que conocernos o no, porque en realidad yo creo que yo no sé si quisiera ser astronauta, yo sé lo que no quiero, no lo que querría. Todavía me parece que tengo edad para querer cosas, pero sobre todo estar confiado en uno. Y tú eres una persona que tienes un amor propio muy bien definido, tienes una confianza en ti que la irradias de una manera que yo creo que todo el que te pasa por al lado disfruta de eso porque a la gente le gusta. El ser humano se siente muy bien cuando está alrededor de personas sólidas y yo contigo siempre he sentido esa, primero, buena vibra
y esa confianza que tú tienes en las cosas que tú te proyectas en la vida. ¿De qué manera tú crees que esa confianza en ti mismo te ha ayudado? ¿Y de dónde crees tú? Y fíjate que es una pregunta prácticamente psicológica. ¿De dónde crees tú que te sale ese espíritu, esa fuerza que tú emanas? ¿De dónde? ¿De tu crianza, la familia, los padres? Allá íbamos. Creo que eso es más que todo una herramienta familiar. Y yo pienso que un día conversando con alguien muy cercano a mí y alguien que tú conoces, estábamos hablando de esto y me decía, pienso que los padres muchas veces se equivocan en la educación de los hijos, pensando que a los hijos hay que allanarle el camino y resolverles todas las cosas. Los que conocen a mi familia de Cuba saben que, bueno, una familia normal de clase media o baja, porque en Cuba prácticamente no tenemos una distinción de clases muy evidente, pero padres que me dieron una educación religiosa fuerte. Y más que eso, me dieron lo que dice mi amigo. Los padres están para darle las herramientas a los hijos para que los hijos se puedan abrir el camino. Si una cosa le tengo que agradecer a mi padre, sobre todo, fue que siempre nos inculcó el espíritu de superación, el espíritu de salir adelante, el de luchar, el de saber siempre que todo aquello que incorporásemos en nosotros desde el punto de vista de aprendizaje eran las armas fuertes que teníamos para luchar. Y entonces, en vista de eso, yo te voy a decir algo que quizás esto lo hemos conversado en otras ocasiones. Cuando yo estoy en el proceso de reválida de los exámenes aquí y que solamente había pasado el primer examen, llega la noticia de la enfermedad de mi padre, que fue algo contundente, una enfermedad, bueno, cáncer, todo el mundo sabe, el significado de escuchar solamente la palabra. Y ahí ese fue para mí, como decir, el empujón más fuerte que yo necesitaba en ese momento. Y como yo sabía ya cuál era el pronóstico, dije, bueno, antes de que llegue el desenlace, mi padre se lleva la satisfacción de saber que yo pasé todos los exámenes. Aún me faltaban por pasar 4 exámenes y en tiempo récord, porque si me demoré mucho para pasar el primero, no me demoré nada para pasar los otros. En tiempo récord, yo pude resolver los 3 exámenes que me faltaban, prácticamente en un año y unos meses. Y tuve esa satisfacción. Y yo digo, no hay nada mejor en la vida que tener una motivación, una fuerza, algo que te empuje a decir, esto es lo que hay que hacer, por aquí, por este camino es el que tenemos que seguir. Eso es increíble y es lo que nos hace fuertes y es parte, es increíble. Mira, tú sabes que los amigos no lo saben, pero yo sé que tú trabajas en el Hospital Palmetto, que es un hospital que va mucha gente de la comunidad de Hialeah, y que estás en la sala de emergencias. Exacto. Hay que tener un temple y un carácter para ser un médico de emergencias porque se ve de todo. Yo quiero preguntarte, ¿qué ha sido, sin que demos detalles, pero qué evento tú has tenido que atender a una persona, algo que a ti te ha movido? Porque los médicos siempre son catalogados de ser personas muy frías ante el desastre, ante el dolor, porque hay un momento que se curan porque ven tanto que tienen que estar fuertes para poder atender a un paciente con mucha. Un médico no puede derrumbarse, un médico tiene que estar muy consciente de lo que está haciendo porque está salvando vidas. Pero tú, en tu carrera como médico, ¿tienes algún momento en que te hayas sentido así extremadamente tocado, que tú has tenido que apretarte el cinto porque te ha tocado, con algún caso que tuviste, algún paciente, algo que recuerdas? Sí, hay un evento en particular que me sucedió en la sala de emergencias y creo que me chocó tanto por el momento, por así decirlo, el momento histórico en que ocurre. Fue hace unos años atrás, ya yo había ya perdido a mi madre, pero la había perdido reciente, y me llegó una señora con su madre, y yo
He tratado siempre de ser la persona bonachona con el paciente, tratar de suavizar el ambiente de la sala de emergencias, que no es un ambiente muy agradable, que digamos, y estamos en la conversación, pero esta señora se esmeraba en hacerme sentir que su mamá necesitaba más y que necesitaba más. Y bueno, yo le estaba explicando todo lo que teníamos, lo que íbamos a hacer. Soy del tipo de persona de que independientemente de cualquier evento, siempre mantengo informado al paciente, estos resultados. Y estábamos en esa dinámica en ese momento y empezamos a conversar y ella me empieza a explicar todos los problemas de su mamá, las situaciones en que había vivido y yo estaba mirándola, pero serio, normal. No estaba en ningún tipo como decir, de chanza ni nada en ese momento. Y ella me dice, se me queda mirando a los ojos y me dice, yo sé que estamos en esta situación porque, claro, no es tu mamá. Si fuera tu mamá, su mamá debe estar en tu casa, buena, rica, ahí disfrutando. Y eso me chocó y salí del cuarto. No dije nada, salí, me fui. Regresé a los 5 o 10 minutos y le dije, eso le pasa mucho a los humanos. No voy a decir a nadie en particular, pero le pasa mucho a los humanos que tratamos de emitir juicios sin estar seguros de lo que estamos hablando. Le digo, mire, mi señora, hace 1 mes y medio que yo enterré a mi madre y no creo que no creo que el planteamiento ni venía a tono. Eso es una de las cosas que más me ha chocado. Se Pero tiene que haber dentro, quedado fría, ¿no? Ella. no, ella después no sabía cómo decirme. Pero ese es un aspecto, pero dentro de la otra parte, cosas que me han impactado mucho es muchas veces ver cómo estamos en la primera línea de combate, atendiendo, luchando y exponiéndonos como cualquiera. Y el agradecimiento muchas veces queda en el aire. No es que querramos que ningún médico pretende que tú vengas a darle millones de gracias ni arrodillarte, sino que muchas veces el paciente se comporta, por así decir, más majadero en estos momentos en que estamos así. Y son cosas que te tocan también, de decir, no analizan que llevamos 12 horas extenuados trabajando, que estamos aquí, que no nos hemos ido y que somos la cara, porque siempre vamos a ser la cara con que ellos se van a encontrar. Pero independientemente de eso y siguiendo todos los consejos de Esculapio, y tú lo sabes, seguimos contentos de la profesión que tenemos. Así es. Mira, yo vi, eh, bueno, y hablamos tú y yo cuando comenzó la historia del COVID, que ha sido tan fuerte, que ha cobrado vidas, pero que siempre, y se habló muchísimo de la clase médica, de los profesionales de la salud, en Nueva York ya sabes todo lo que se hizo, pero una cosa es cuando yo ponía el televisor y veía todo lo que se decía y saber que estaban expuestos los médicos. Y otra cosa es cuando sales tú, por ejemplo, y otros amigos médicos que tengo, yo pensaba en ustedes, mi hija mayor que es enfermera, tú que eres médico, otro amigo que tenemos en común que tú sabes que es médico, y yo decía, esta gente que son gente que uno quiere, están ahí afuera, porque yo estaba en mi casa lavándolo todo, escondida, sin salir a la calle, pero a ustedes no les quedaba otro remedio. De hecho, tuve la suerte de que mi hija, como estaba en un centro de urgencia, pues lo cerraron por un tiempo y también se quedó en la casa, sin cobrar, pero por lo menos estaba segura. Pero tú no paraste, tú no dejaste de estar en el frente de batalla, por así decirlo, y todos los días confrontar la enfermedad. Y hablamos tú y yo, y me comentaste lo difícil que era quitarse todo aquello, ponerse todo aquello, que tenías que entrar a hacer una pregunta, tenías que quitarte toda la ropa. Una experiencia que es la primera vez que sucede. Dime tú, ¿cómo tú te sentiste? ¿Cómo lo manejaste el COVID? El COVID ha sido algo que nos ha tomado por sorpresa a todos. De entrada, estamos hablando de un virus nuevo, un virus mutado. Entonces, prácticamente cuando un evento así sucede en las cadenas epidemiológicas, ni siquiera tenemos idea de cuál es la mejor vía. Entonces, como a todo el personal médico en el planeta, creo que íbamos un día con una idea, al otro día cambiaban la noción, ya no es esto lo que vamos a hacer esta otra conducta. Entonces,
ha sido bien complicado para todos. En estos momentos creo que ya estamos un poco más, como decimos, empapados en las cosas, en los protocolos, estamos haciendo las cosas con un margen más definido de cuál es la conducta a seguir, pero los comienzos fueron muy difíciles en que llegábamos hoy a recibir nuestro turno de trabajo y se nos orientaba en esto, eran las pautas que vamos a tomar en cuanto a tratamiento, en cuanto a la conducta a seguir, etcétera. Al día siguiente, cuando llegábamos, todo eso había cambiado, ya teníamos otras pautas nuevas. Fue o ha sido un reto bien fuerte para todo el personal médico y todo el personal de salud que ha tenido que estar enfrentándose a esto a diario, porque ha sido cambiante, ha sido muy, muy movido, todo ha sido muy diferente, cada día han habido cosas nuevas y bueno, como decimos, gracias a Dios hemos podido solventar todo y hemos podido salir adelante sin tener grandes tropiezos en el camino, pero ha sido un reto extraordinario. Tú me contaste que incluso tenían en la puerta de la casa un tanque de basura con un nylon. Me dijiste algo así, o una bolsa de nylon donde tú llegabas y tenías que echar toda la ropa y entrar prácticamente desnudo a bañarte y recoger todo eso. Una historia. No se me permitía hablar con nadie. Llegaba, tenía que quitarme toda la ropa en la puerta, dejarla toda en un cesto de nylon cerrado, hermético, directo al baño. Después del baño era que podíamos hablar. Exacto, yo sé, pero es lógico porque si no, yo también hice lo mismo y tú sabes que mi esposo no tiene nada que ver, no estaba tan expuesto como estabas tú, así que imagínate. Mira, una de las cosas que yo he observado en ti, porque me gusta hablar de esta parte y vamos a volver ahorita porque quiero que ahorita les des algunos consejos, o por lo menos qué se te ocurre a ti decirle a los médicos nuevos, a esos que no han continuado. Yo sé que todo el mundo no tiene la misma resolución. Todos los seres humanos somos diferentes y a veces no podemos culpar que cuando a veces la gente se sienta o se cansa o se acuesta, no necesariamente es que les falte. A veces hay momentos en que la gente pues se amilana. Y yo sé que hay algunos proyectos o programas que ayudan a los médicos, pero después vamos a hacer eso para que tú me digas qué le debemos decir a los que están allá afuera que quizás han dicho, voy a hacerme enfermero, que sí, le ha resultado a muchos de ellos, pero si tú hubieras pensado así, no hubieras a lo mejor seguido, continuado. Podías Exacto. haber cogido esa opción. Pero antes de llegar ahí, Joel, la persona, eh, yo sé que tú eres fuerte, yo sé que eres fuerte, pero creo que también conozco algunos de tus puntos débiles y creo que yo creo que en el fondo, y no quiero desnudarte aquí, pero en el fondo eres muy sensible y eres profundo en las cosas y por eso a veces te lo digo porque me pasa lo mismo que a ti. He luchado con ser fuerte toda la vida y ahora de vieja como que me estoy descuidando. Pero sé que la amistad tiene para ti un valor importantísimo. Y en el video puse una foto tuya con esa gran amiga que eres prácticamente el tío de su hijo, que sé que has vuelto a Cuba incluso para también estar con ella. Y sé que esa amistad es muy, muy fuerte, los amigos. Háblame de esa parte tuya que no deja de ser, como digo yo, cuando el médico está en un salón de emergencia con alguien con una pierna abierta, sangrando, gritando, y tú ahí ecuánime, que parece ser una persona fría, pero cómo es la parte tuya tibia? Y quiero verla desde el punto de vista de la amistad. ¿Cómo es esa amistad? ¿Cómo mantienes la amistad con tus amigos de siempre? Um, Recuerda que muchas veces, como dice el refrán también, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, uno se tiene que proyectar de la forma que se tiene que proyectar en el trabajo o en la vida diaria, en lo que sea, pero siempre tenemos esa parte interna, la parte profunda, es la que de donde emanan los sentimientos y las cosas bellas de la vida. Para mí, la amistad es uno como decir, de los valores y de los raudales más grandes que pueden nutrir al ser humano.
Muchas veces siempre escuchamos la familia. Sí, la familia es muy importante, pero la familia te fue dada y no tuviste opciones. La amistad es creada. Esa se fundamenta sobre la base de todas las vivencias y las experiencias juntos. Y para mí la amistad es un factor indispensable e importante en mi vida, que son las personas, como digo yo, que tú puedes levantar un teléfono a la hora que sea y que de solamente escuchar el saludo tuyo saben tu estado de ánimo, saben la forma en que tú te comportas y viceversa, porque eso así. Y que, por ejemplo, es el tipo de nutriente espiritual que muchas veces uno necesita para continuar el camino. Porque, por ejemplo, me hablaste de mi amiga en Cuba. Esa persona es una persona que yo la llamo a la hora que yo quiera. A veces yo salgo de mi turno en el hospital a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y a esa hora empezamos a conversar y a contarnos cómo fue el día y lo que hicimos. Y cosas tontas de la vida, porque como hemos estado juntos tantos años, a veces hasta hablamos de estupideces de la infancia, cosas que hicimos en la adolescencia, esto, aquello. Y como digo, ya rebasamos unas cuantas décadas ya, pero la amistad se sobrepone en mi vida para muchas cosas. Y es lo que muchas veces también me da fuerza para seguir batallando con las demás cosas, el trabajo, las demás rutinas que tenemos en la vida. Efectivamente. Vamos a aprovechar este momento. ¿Qué tú le dirías a esos médicos que están? Tú sabes que hay una cosa que yo quiero decir aquí y no quiero demeritar a nadie, no quiero demeritar a nadie, pero hay algo que a mí siempre me ha causado una impresión. Cuba se ha convertido en un lugar donde los médicos salen, hoy por hoy hay una, como decirte, una reproducción masiva de médicos. Y yo a veces siempre tengo la duda si los médicos en Cuba estarán bien preparados. Estoy casi convencida de que a nivel tecnológico no lo pueden estar. Porque nada más que hay que llegar a un cuarto de emergencia como tú estás y ver la cantidad de aparatos que hay y compararlos con un hospital en Cuba. Es decir, los médicos tienen un reto tremendo de ponerse al día cuando llegan y cuando empiezan. Pero una de las cosas, esa parte para mí es entendible. Cuba es un país subdesarrollado, ya sabemos todas las situaciones que se viven y de alguna manera un médico no puedes comparar las cosas que tiene un médico, el acceso a la técnica, a los adelantos, que lo que puedes tener tú. Pero si algo a mí me llama la atención es que, por ejemplo, yo hablo contigo y nosotros podemos hablar de tantos temas, porque tú tienes una formación integral. Tu generación es una generación como la que yo recuerdo todavía de mi tío que era médico, con quien la clase médica siempre ha sido valorada. Yo digo que el sacerdote y el médico han sido los ángeles de las sociedades desde la antigüedad. El médico es un ser sagrado que yo creo que hoy por hoy no se le considera a veces lo suficiente, especialmente los proyectos nuevos de salud que tenemos en los Estados Unidos. Yo creo que iban encaminados a terminar, a variar la clase médica y ojalá eso cambie. Porque además tú sabes que yo también trabajo con médicos y respeto muchísimo la labor del médico. Pero más allá de todo eso, yo hablo contigo y yo recuerdo a los médicos que yo conocía, médicos de tu generación y más atrás, gente integral, con un tema de conversación, como podemos tener tú y yo de cualquier cosa. Veo médicos jóvenes que tienen una ortografía pésima, que si no hablan solamente de medicina no saben absolutamente más nada. La pregunta que yo te tengo a ti es, en tu escuela de medicina, ¿eso fue una educación integral que a ti te dieron o es parte de lo que tú hiciste por tu cuenta propia, por curiosidad, por el deseo del saber? Porque tú eres un individuo extremadamente articulado, inteligente, integral, que podemos hablar de tantas cosas y eso yo a veces encuentro médicos jóvenes médicos cubanos me refiero, con los que no lo puedo hacer, los veo en los medios. Eso tú lo hiciste
tú o también la escuela en aquel momento se encargaba de formar esa parte integral? Vamos a comenzar de que a mí me tocó y le tengo que hablar con la propiedad que merece. A mí me tocó una época en Cuba en que la educación secundaria y la educación preuniversitaria eran educaciones muy fuertes, los claustros de profesores fueron muy buenos. Yo les tengo que dar gracias a todos mis profesores en Cuba y no solo a los profesores de esa temporada, sino también los profesores míos de la Escuela de Medicina, que es una generación que desafortunadamente ya va siendo eliminada por la edad, ¿no? Pero yo tuve claustros de profesores excelentísimos. Profesores, por ejemplo, de cirugía, que tenían un amor por la historia descomunal, que te hablaban de la historia médica, de la historia, y todas esas son pequeñas cosas que uno va incorporando. Ahora, sí tengo que decirte que yo considero que, y voy a usar palabras de uno de mis profesores justamente de la Escuela de Medicina, que decía, no existen escuelas de medicinas buenas ni malas, existen alumnos buenos y alumnos malos. Y eso todo yo pienso que va muy estrechamente vinculado con el nivel de interés que tú tengas por las cosas, por el nivel de atracción que puedas tener por algo o por la facilidad con que a ti te guste desenvolver. Una de las asignaturas que para mí siempre ha sido fabulosa es la literatura, porque me gusta la lectura. Independientemente de que nos encaminemos en la ciencia como tal, pero siempre me gustó leer. Entonces, el que te haya gustado leer, el que te haya gustado, pero no solo eso, siempre volvemos al punto, está el background familiar. Si tienes una familia que te impulsa, que te inculca, que te dice hay que leer, que hay que hacer, vamos a tener esos resultados. Yo honestamente no puedo decirte a ciencia cierta ni con base cómo está la docencia médica en Cuba en estos momentos, pero sí te puedo asegurar que la mía fue excelente. Muchos de mis profesores actualmente están en este país, otros fallecieron, pero tuve profesores excepcionales, profesores que tenían un nivel de preparación extraordinario y eso lo impartían con amor y eran capaces de inculcarte todas esas cosas que yo hoy día muchas veces, en aquel entonces yo miraba a los profesores y yo decía, yo no creo que yo nunca pueda ser un médico como ellos, ¿no? No creo, y me quito el sombrero, no creo nunca haber llegado, pero me doy cuenta ahora cuando miro entonces atrás, hacia los que vienen por detrás de mí, y digo también cómo se sienten ellos, me sentí yo en un momento y sin embargo tú te das cuenta que incorporaste, que analizaste y que materializaste ya muchas de las mismas ideas que esos profesores te inculcaron. Y dices que te gusta la literatura y yo te creo porque yo que te leo cuando tú te inspiras y estás en Facebook y escribes cosas así que yo las cojo al vuelo, pero profundas, profundas, intensas que nos amarran. Y yo las disfruto muchísimo cuando te inspira. Deberías hacerlo más a menudo, pero yo sé que la vida y el correr y tantas cosas, que además tú eres multifacético porque tú eres ese médico que me imagino que en tu trabajo eres, nunca te he visto allí, pero, y ojalá que no, porque no quiero estar en un centro de emergencia, pero tú tienes que ser Pues te voy a invitar exigente. entonces, te voy a invitar un día para que hagamos un programa en vivo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero yo te imagino, fíjate, yo te visualizo súper exigente. Todo tiene que estar, no sé por qué yo, a lo mejor no, pero yo quisiera hablar con las enfermeras que te asisten en un turno para que me digan que se morirán de la risa contigo, que serás muy amoroso con ellas y muy simpático, pero a la misma vez tú tienes que ir por ahí en exigencia. ¿Yo me equivoco? No se equivoca en nada, señora. Usted está en lo claro. Yo estoy clarísima de que te deben querer definitivamente, pero deben ir por el caminito porque el doctor no les va a permitir una a nadie. El problema, amiga, es que quizás en contabilidad podamos ser bien jaraneros y podamos discutir, me equivoqué en un número perfecto.
un error en la profesión de nosotros puede ser fatal. Entonces, eso que tú estabas diciendo, y me da risa porque casualmente no lo hemos hablado nunca y sale No. la conversación ahora, pero sí te voy a decir, en términos de trabajo, yo puedo estar en estos momentos riéndome, disfrutando, haciéndote el chiste mejor del mundo y preguntándote, ¿le colectaste la orina al paciente o no? El paciente lleva 3 horas aquí y no la has colectado. Entonces, esa es mi forma de ser. Podemos ser muy amistosos, pero un error en lo de nosotros o en la profesión que nos desenvolvemos puede ser fatal para un paciente. Y ese es el buen médico. Ese es el buen médico, el que está arriba de cada detalle. Yo por eso confío plenamente. Si algún día tuviera... Yo sé que... ¿Qué tiempo llevas en el Hospital Palmetto? 12 años llevo en el Palmetto. 12 años en el Palmetto. Y bueno, yo sé que ahora ya estás en tu práctica privada, que es algo que a veces las personas creen. La vida en una emergencia es tremenda. Yo creo que cuando ahora en tu consulta privada, los pacientes que van a la consulta están 2 veces en buenas manos, porque están en manos del médico, que es bueno, pero están en manos de un emergencista, están en manos de un médico que ha estado chocando con la brutal, con todo lo que pasa. Yo recuerdo que yo veía, y lo dejé de ver porque me ponía demasiado tensa, un programa que había en la televisión en inglés que se llamaba ER, que era Emergency Room, el cuarto de emergencia. Y lo que vivían los médicos de emergencia era una cosa que yo llego a un momento y digo, a mí esto me interesa, pero lo tengo que dejar de ver porque me daba una tensión que era demasiado. Y usted se ponía tensa. Señora, explíqueme en qué consistía la tensión. Yo me pongo tensa, aunque yo controlo las emociones y yo soy fuerte también, y ya estás empezando con la agudeza y el sarcasmo, que los amigos sepan que la relación tuya y mía es de tirarnos piedrecitas. Ustedes se acuerdan de tirar una piedrecita y otra de provocarnos. Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. A ti te encanta tirarme a mí piedrecita. Pero son pedraditas amorosas. Amorosa. Son pequeñas así. Amorosa, pero que nos desarrollan. Que mira, nos desarrolla esta, que hay Así. que hacerla para luchar contra el alemán. Entonces, ahora en tu práctica privada, que estás en Hialeah, y voy a repetirlo otra vez porque yo sé que los amigos, puedo recomendarte, yo recomiendo pocas personas y pocas cosas, y a ti, siempre te digo, contigo pan y cebolla, y lo repito aquí. Los amigos que viven en Hialeah, que estás entrando a Hialeah porque estás en Hialeah, pero a la vez estás muy cerca también de Miami porque estás en la 52 y de las 5 calles. Así que estás en el medio de todo porque estás pegado a Hialeah, pero estás pegado al aeropuerto y a Miami en 5 minutos. Vas a estar allí en tu práctica privada, pero con toda esa experiencia de la emergencia. Y bueno, dime cómo te planteas estar en la consulta. ¿Cuál es la diferencia entre la consulta donde tú puedes conversar con el paciente, sentarte? ¿Qué te gusta más? ¿Estar en la consulta y ahora te puse en una indecisión fuerte ahí? O el going on del... Vamos. Creo que el que ama la medicina, lo que ama es la interacción con el paciente. Todo definitivamente tiene sus pros y sus contras. El hecho de empezar en esta práctica es un accidente. Doctora que trabajaba en la oficina, un problema de enfermedad, y por cuestiones de amistad y demás, bueno, decidimos ayudar a la clínica. Y entonces, porque además, bueno, quiero añadir que hacemos también una parte de estética, que era lo que yo hacía originalmente en esa clínica, que era la parte de Botox, fillers, toda esa parte estética de la medicina. Y entonces lo que hice fue extenderme un poquito más en la ayuda y en el servicio que le estoy dando a ellos. Y porque en realidad me llamó mucho la atención algo. La comunidad está necesitada de médicos. ¿Qué sucede? En el tiempo que vino la pandemia y todo lo demás,
ellos cierran la oficina y la oficina lo único que estaba haciendo era telemedicina. Ujú. Y ya cuando las cosas empiezan a mejorar es cuando se enferma la doctora de la clínica y entonces todos los pacientes pedían que no quieren telemedicina, quieren ver al médico, estar en vivo con el médico. Entiendo que la telemedicina tuvo sus ventajas y fue provechosa en ciertos aspectos, pero quita lo que es el contacto físico con el paciente, el poder hacer un examen físico como de verdad lo demanda la medicina tradicional. Entonces, en ese punto es que entramos a ayudar en la clínica. ¿Y ahora qué ha pasado? La emergencia me fascina. ¿Por qué? Porque es la parte activa de la medicina, es la parte del caso crítico, el caso que tú tienes que correr, el caso que tienes que luchar, pero desafortunadamente la emergencia te da un lapso muy corto de interacción con el paciente. Tienes que resolver el problema que estás presentando en minutos y ese paciente que se va nunca más va a volver a ti. Es decir, automáticamente que el proceso de emergencia o el ciclo cierra, tú traspasas ese paciente a otro médico o a su médico primario y demás. A veces dije no regresa en términos hipotéticos porque siempre el paciente va a retornar por otra complicación o por otra cosa o viene por otra enfermedad. Es decir, nos vamos a seguir viendo, pero ya este proceso de enfermedad terminó. En la oficina tienes el tiempo para conversar un poco más con el paciente, para conocer de su vida y a pesar de que llevo muy poco tiempo brindando esta ayuda, ya conozco pacientes que sé los problemas que tienen en la casa, sé las cosas que le están pasando, que los veo en un momento determinado en otra circunstancia y les puedo decir, dime, cuéntame cómo vamos en este punto, cómo estamos en aquel. Entonces, es un poco más sociable y es un poco más conversadora la actividad en la oficina. Quiere decir que ambas tienen su ventaja. Me gusta mucho y es lo que siempre me ha gustado hacer, es la emergencia por el nivel crítico del paciente y las intervenciones que puedes hacer. Pero en la oficina ahora estoy disfrutando mucho la complicidad que estableces con tus pacientes, el conversar, el hablar, el formar parte en un momento determinado de la dinámica familiar de ellos. Y eso es muy, muy reconfortante. Y es tibio, y los pacientes siempre, qué importante es ese rapport, ese acercamiento con el médico. Cuando el médico te pone la mano en el hombro y te dice que es parte de lo que a veces extrañamos y que el médico cubano tradicional, el médico cubano como tú, de esa escuela vieja de medicina de Cuba, tiene, que el médico americano es un poquito más frío y te dicen las cosas así. El médico latinoamericano en sentido general, me parece, es el que te pone la mano en el hombro y te dice, estate tranquila, que todo va a estar bien, todo va a pasar. Y eso es muy importante. Cuando una persona tiene miedo, cuando una persona se siente mal, es que a mí me ha pasado. Tú sabes que yo tuve el trauma fuertísimo con la pierna y encontrarme un médico que yo le dijera, el cirujano, el doctor, un abrazo, y me dieron un abrazo. Aquello fue casi igual que la cirugía tremenda que me hizo de la pierna. Y sobre todo que además vas a ayudar a gente que quiere lucir mejor, que quiere estirarse un poquitico por aquí, un poquitico por allá. Creo que voy a tener que darme un brinquito. Parece mentira, pero llevamos casi la hora hablando. Es que yo contigo y tú conmigo podemos pasar horas y horas y horas. Y que los amigos sepan que además eres tan divino que yo puedo estar horas enteras hablando contigo, que las disfruto como cuando empezamos. Pero todo tiene un tiempo y ya estamos llegando y no me gusta abusar con los amigos, me gusta dejar un ratico y eso tú lo vas a entender muy bien para después. Siempre dejar y yo espero y ahí estoy viendo al animalito peludo. Ese es el otro niño mío, el El otro. chiquitico. Entonces, vamos a volver, yo sé que vamos a volver y que los amigos se van a encantar. Eh, ese mensajito para los médicos, un mensajito así de impulso, de motivación, valió la pena el esfuerzo. Sí vale la pena.
vale la pena primero porque viene el proceso de dignificación personal. ¿Que en qué consiste? En decirte a ti mismo que sí lo puedes hacer. Yo me recuerdo siempre pensar que si una persona lo logró, yo lo puedo lograr porque no soy menos que nadie. Pero lo que tienes que plantearte siempre es la perseverancia, no desistir nunca de tus planes, entregarte con toda la pasión del mundo a lo que quieres hacer y a lo que quieres lograr. Y te decía, vale sobremanera la pena invertir el tiempo para después tener todas las satisfacciones. Yo sé que muchos pueden estar pensando, por supuesto, hay que ser médico porque toda la parte económica que trae, sí, trae una parte económica muy bonita, pero el que estudió realmente esta carrera por vocación sabe que para el médico es muy necesario tener un paciente delante. Es muy importante el decir, yo estoy haciendo esta labor y la estoy haciendo con todo el amor del mundo para la humanidad, para ayudar. Por supuesto, sería, como te digo, hipotético decir estoy trabajando de gratis. Pero bueno, lo que sí te digo es muy importante el entregarse con todas las fuerzas del mundo a no solo a la medicina, sino al propósito que tú te traces en la vida. Mientras tú perseveres, lo sueñes, lo idealices, lo materialices y te lo proyectes en tu mente, lo puedes conseguir. Y lo más importante es, como decimos nosotros, es la satisfacción personal de saber que lo conseguiste por tu esfuerzo, por tus méritos, porque eso te da un poco más de dignidad personal. Yo agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa. No voy a decir, vamos a dejar que tus espectadores en tu canal vean y si quieren el próximo programa lo haremos en la oficina. Nos vamos a sentar allí a conversar y a estar en el ambiente médico para que disfrutes también de esta parte. Así lo haremos. Lo que pasa es que espero estar saludable, ir y que me pongas una inyección aquí nada más. O por aquí, o por aquí. Amiga, con una no podemos resolver todos los problemas del Yo universo. sabía Eso, los problemas no se resuelven tan sencillamente. yo sabía que tú tenías que tirarme un ramalazo antes de que esto se acabara en el último momento, este round. Con una no podemos, tienen que ser Porque unas si no cuantas. te tiro ese ramazo, no me invitas porque yo sé que ahora viene la revancha. No, jamás, jamás. Es que esa es la parte de lo que los amigos de la peña no saben, que yo soy también cuqueadora. Ah. Pero a ti y a mí nos encanta, lo disfrutamos. Cariño, Bueno, acuérdate que de niños nos decían puntillita y martillo. así mismo, así mismo. Bueno, pues señores, yo he hablado con el gran amigo, el gran médico y además el médico más guapo de la ciudad. Cariño, gracias mil por venir. A mí me encantan estas historias de inspiración, estas historias de perseverancia, de la gente que un día se fue con una jabita, una bolsita vacía, con sueños nada más. Y una última preguntita que le hago a todo el mundo para la despedida. Tú un día te fuiste de Cuba, sé que has regresado porque tienes familia. ¿Qué quieres ver en Cuba mañana? Mm, para mí lo más importante es que siempre se mantenga el espíritu y el valor de lo que es la parte de familia, que recordemos que una diferencia ideológica o una diferencia de pensar no puede marcar una división entre lo que son los afectos, los amores, las cosas profundas de verdad de la vida, que aprendamos a respetarnos los unos a los otros, aún con las diferencias. Y sobre todo quisiera ver en mi país, ya que yo he tenido la dicha de poder disfrutar de lo que es el ambiente médico y el gremio acá en este país, que un día se puedan ver todo este mismo adelanto y todo este mismo desarrollo que te voy a decir, o lo olvidé decir hace un ratito. Hablabas de que los médicos en Cuba, que estamos o que estamos muy por detrás, eso es efectivo, pero depende del profesor, porque yo me recuerdo llegar a los Estados Unidos y haber oído lo que era una máquina de Maray y nunca haberla visto. Es decir, conocía el estudio, sabía lo que era,
que haya esa motivación de que todas esas cosas que muchas veces conocemos hipotéticamente o no sabemos exactamente qué, que ellos puedan tener acceso a todo eso también. Pues ha sido un placer. Gracias por pasar por aquí, compartir con nosotros. Y los amigos ya saben que ahí está el doctor Joel Hernández en True Care Medical Center en Hialeah. Un besito, cariño. No, antes que termines, lo A ver, último. ¿qué me vas a decir? Ahora te voy a poner la papa caliente. Tienes el reto delante de ti. Si lo deseas y puedes contar conmigo, abres en tu canal una sección cuando quieras dar consejos médicos, cuando quieras hablar de un tema interesante de medicina. Y ahí estamos contigo, que tú Lo sabes que yo hacemos, te lo copero hacemos. en lo que tú quieras. Ya está. Eso está decidido, eso lo vamos a organizar y lo haremos Dios mediante. Te mando un besote, un abrazo, te quiero y ya tú sabes que en otra vida tú y yo nos vamos a querer todavía más. Cosas de las vidas. Un Así es. beso grande y un beso a tus espectadores. Besito, cariño. Señores, una persona con la que tengo una química única y una persona que aunque ustedes no lo crean, lo miro porque es de lo que me gusta ver, de la gente que me gusta ver cómo se traza metas, cómo las cumple, el propósito de vida, una persona sólida, un médico maravilloso, que yo les digo, no porque sea mi amigo, pero precisamente porque lo es, lo conozco muy bien y sé que es un gran médico. Así que nada, yo espero que ustedes hayan disfrutado esta entrevista como la he disfrutado yo, que ha sido maravillosa. Puedo pasar horas con él, pero bueno, todo llega a su final y como siempre les digo, les mando un beso y los quiero.